Buenas tardes, mi nombre es César Tenorio, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación, procedo a socializar mi intención investigativa, cuyo título es Aproximación teórica sobre la enseñanza del inglés desde una perspectiva decolonial en el nivel de educación básica primaria en la institución etnoeducativa Cristóbal Colón de la ciudad de Cali. Esta se enmarca en la línea de investigación formación pedagógica. La presentación desarrollará el siguiente contenido: acercamiento al objeto de estudio, propósitos de la investigación, bases teóricas, naturaleza de la investigación, escenario, informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de información y procedimiento para el análisis. La descripción de la problemática gira en torno a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia. Se subdivide en dos aspectos: situación de la enseñanza del inglés en Colombia y decolonización de la malla de aprendizaje. La situación de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia se aborda desde tres aspectos. El primero de ellos, la política pública de bilingüismo, que se encuentra normada desde la Constitución Política de Colombia del año 1991. Desde allí nos encontramos documentos tales como la Ley General de Educación o Ley 115 en Colombia, que data del año 1994 y del cual se desprenden los lineamientos curriculares de inglés del año 1999. En mi concepto, el documento de mayor juicio teórico para la enseñanza del inglés que orienta a los profesores de instituciones educativas oficiales de Colombia y de igual manera profesores de colegios privados, universidades y demás. Seguidamente nos encontramos el Plan Nacional de Bilingüismo 2005-2019, que fue creado en el año 2004. De este Plan Nacional de Bilingüismo se desprenden los estándares básicos de competencias en inglés del año 2006. Este Plan Nacional de Bilingüismo fue interrumpido en el año 2010, precisamente en el cambio de gobiernos o de presidentes. Luego nos encontramos con el Plan de Fortalecimiento de Competencias para Lengua Extranjera 2010-2014. De allí se desprende la Ley de Bilingüismo 1651 del año 2013, que hoy es vigente en Colombia. Y finalmente, Colombia Bilingüe 2014-2018. De allí se desprenden documentos tales como los Derechos Básicos de Aprendizaje, currículo sugerido de inglés para sexto a grado 11, es decir, educación secundaria o lo que llamamos educación básica secundaria y media. Y tenemos los MAIP, la malla de aprendizaje de inglés para transición y primaria. Todos estos documentos del año 2016. Otro aspecto para abordar en la situación de la enseñanza del inglés en Colombia es la realidad de aquellos profesores de primaria que deben enseñar inglés en instituciones educativas oficiales. El artículo 105 de la Ley General de Educación establece que todo profesional que desee aspirar a un cargo en una institución educativa oficial deberá hacerlo a través del mérito y cumplir con unos perfiles. El decreto 3020 del año 2002, normado luego por el decreto 1075 del año 2015, establece los perfiles específicos para aquellos profesionales que deseen enseñar en los niveles de preescolar y primaria en instituciones educativas oficiales de Colombia. Sin embargo, la realidad es que aquellos profesores vinculados a la fecha con el Ministerio de Educación Nacional no poseen certificación para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia. Esto quiere decir que no son idóneos para tal. Esta afirmación se da producto de una información que solicitó el investigador al Ministerio de Educación Nacional en el año 2023, específicamente en el mes de abril, a través de un derecho de petición de información. La respuesta del Ministerio de Educación a través de correo electrónico establece que ninguno de los docentes de primaria vinculados al Ministerio de Educación Nacional posee títulos en la enseñanza de lenguas extranjeras, filología, lenguas modernas o afines en ningún nivel, ni de pregrado, ni mucho menos de posgrado.
Luego tenemos el otro aspecto de la situación de la enseñanza del inglés, que es las mallas de aprendizaje de inglés para transición a quinto de primaria. Esta malla de aprendizaje presenta unas características que son competencia comunicativa a través de módulo. Pretende promover la competencia comunicativa en los estudiantes a través de módulos: salud y vida, convivencia y paz, medio ambiente y sociedad, aldea global. Por otra parte, nos encontramos luego con el segundo aspecto del planteamiento del problema, que es la decolonización de la malla de aprendizaje. Se espera que esta contribuya al fortalecimiento de la enseñanza del inglés como lengua extranjera desde la perspectiva del contexto y las características de la etnoeducación. Cuando hablamos de etnoeducación, nos referimos a la identidad, a la autoestima, al autorreconocimiento de los estudiantes, de los sujetos que merecen reconocerse dentro de un espacio y reconocerse dentro del contexto y del territorio. Como podemos ver, la decolonización no quiere decir que se opone a lo que existe actualmente, sino que, como nos dice Miñolo 2007, es una alternativa, una propuesta, otra forma de entender la realidad. Las mallas de aprendizaje de inglés para transición a quinto de primaria, como vemos, no tienen nada de malo, parecen muy ajustadas, pero ninguna de ellas desarrolla o pretende siquiera desarrollar la identidad de los pueblos y de las comunidades, de los territorios. El propósito general de la intención investigativa es generar una aproximación teórica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera desde una mirada decolonial en instituciones de educación básica primaria en la institución educativa Cristóbal Colón de la ciudad de Cali. Un propósito específico es develar la práctica pedagógica de los profesores de inglés, analizar las estrategias de enseñanza empleadas por los docentes de inglés como lengua extranjera en la institución educativa Cristóbal Colón y teorizar sobre los factores asociados a la enseñanza del inglés como lengua extranjera a partir de las categorías teórico-conceptuales que fundamentan el pensamiento decolonial. Como algunos antecedentes, encontramos a Arrieta 2018, Bernard 2021 y Lynch 2023, cuyas tesis en general, podría decir, tienen que ver con la importancia de la interculturalidad como un espacio de diálogo de culturas que habitan un mismo territorio. Las bases teóricas de la intención investigativa giran alrededor de la teoría social de Vygotsky como una construcción social del conocimiento, los principios del aprendizaje de inglés como lengua extranjera establecidos por Brown y Lee 2015, los métodos de enseñanza del inglés como lengua extranjera en primaria mencionados por Richards y Rogers en el año 2014, y de los cuales he identificado tres atendiendo a las características del nivel de educación de primaria: Total Physical Response, Task-Based Language Teaching y Project-Based Learning. Finalmente, la base teórica macro de esta intención investigativa tiene que ver con la decolonización de la educación. Este paradigma establece desde la base macro a Miñolo como una forma de entender la realidad no opuesta a la colonización o a la modernidad que vivimos actualmente, pero sí como otra forma de entender la vida, otra forma de abordar la realidad y no solamente a aceptar lo que ha sido establecido por los grupos hegemónicos de poder. Allí nos encontraremos conceptos tales como comunidad, diversidad y otredad. La naturaleza de la investigación es el paradigma interpretativo constituido por el enfoque de investigación cualitativa. Atiende a tres dimensiones de análisis: dimensión ontológica, dimensión epistemológica y dimensión metodológica. Implementa el método fenomenológico hermenéutico, que busca comprender al otro no solo a través de la conversación, sino en lo que se encuentra detrás de lo no dicho, siguiendo a Fuster 2019. De igual manera, se centra en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. El escenario es la institución educativa oficial Cristóbal Colón de Santiago de Cali. Sobra decir que es una institución pública oficial donde asisten estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Los informantes serán 6 profesores de básica primaria, un directivo docente y un profesor asesor de la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Es decir, un profesor que no está nombrado en el magisterio, no está vinculado con el Ministerio de Educación, sino que hace parte de un acompañamiento de una universidad privada, es decir, una entidad externa, para el fortalecimiento de la enseñanza del inglés en la institución educativa oficial Cristóbal Colón.
Los instrumentos de recolección de información se harán a través del análisis documental, es decir, documentos del Ministerio de Educación, y la entrevista en profundidad, guión y preguntas bajo juicio de expertos. El procedimiento para análisis sigue a Martínez 2008, también en la versión 2017. Martínez propone 3 etapas en este método. En la primera etapa, conocida como previa o de clarificación de los presupuestos, el investigador debe reducir los presupuestos básicos a un mínimo e identificar lo que es imprescindible. En la etapa descriptiva, cuyo objetivo es describir el fenómeno libre de prejuicios para reflejar la realidad del sujeto tal como éste la experimenta, el investigador debe seguir 3 pasos a saber: elección de la técnica o procedimientos apropiados, realización de la observación, entrevista, cuestionario o autorreportaje y elaboración de la descripción protocolar. Finalmente, en la etapa estructural, el estudio se debe centrar en las descripciones contenidas en los protocolos a través de 7 actividades mentales diferentes, a saber: lectura general, delimitación, determinación, expresión, integración de todos los temas centrales, integración de las estructuras particulares y la entrevista final con los sujetos estudiados. También nos encontramos a Hernández 2014. Para él, el investigador debe proporcionar estructuras a los datos no estructurados. Hernández opina que los datos consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes. Estos pueden ser visuales, fotografías, videos, pinturas, entre otras. Pueden ser auditivas, grabaciones, textos escritos, documentos, cartas y expresiones verbales y no verbales. Para Hernández 2014, el análisis de datos tiene un propósito que es explorar los datos, organizarlos en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes, describir conceptos, categorías, temas y patrones, otorgarles sentido, comprender en profundidad el contexto, vincular los resultados con el conocimiento disponible y generar teoría fundamentada en los datos. Para Tojar 2006, los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. En todo caso, estos serán susceptibles de análisis cualitativo. Una opinión, una entrevista, un dibujo infantil, un acta de una reunión, una fotografía, una reflexión del investigador en su diario son datos de tipo cualitativo. Para Tojar, además de ordenar y organizar la información y elaborar patrones, categorías y unidades de análisis, es importante discernir que en la investigación cualitativa, se caracteriza por interpretar, asignar significados, describir y comprender los patrones encontrados y buscar conexiones entre estas y otras categorías. Se interpretará entonces la información a través de la revisión de documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional y teorías, entendida como aquel análisis que trata de descubrir los significados de un documento textual o visual. No siendo más, agradezco su atención. Feliz día.